Queridos hermanos, buenos días. Que la paz de Cristo reine en sus corazones. Hoy celebramos a San Juan Nepomuceno Newman. Nació el 28 de marzo de 1811 en Prochatis, Bohemia. Fue religioso de la Congregación del Santísimo Redentor, redentorista, obispo y fundador de las Hermanas Terciarias Franciscanas de Filadelfia, Estados Unidos. Se distinguió por su caridad a favor de los inmigrantes y la educación cristiana de los niños. Fue canonizado en 1977 por el Papa Pablo VI. Murió en 1860, siendo obispo de Filadelfia, Pensilvania. Nosotros vamos a continuar escuchando la primera lectura, esta hermosa primera carta de San Juan, y vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que nos cubra con su gracia, que nos llene con su presencia, que transforme nuestro corazón, que nos regale la capacidad de comprender esta palabra y de vivirla a plenitud. Amén. Primera carta de Juan, capítulo 3, del 11 al 21. Hermanos, este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros, no como Caín, que era del demonio, y por eso mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque sus propias obras eran malas, mientras que las de su hermano eran buenas. No se sorprendan, hermanos, de que el mundo los odie. Nosotros estamos seguros de haber pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. El que odia a su hermano es un homicida, y bien saben ustedes que ningún homicida tiene la vida eterna. Conocemos lo que es el amor, en que Cristo dio su vida por nosotros. Así también debemos nosotros dar la vida por nuestros hermanos. Si alguno teniendo con qué vivir, ve a su hermano pasar necesidad, y sin embargo no lo ayuda, ¿cómo habitará el amor de Dios en él? Hijos míos, no amemos solamente de palabras, amemos de verdad y con las obras. En esto conoceremos que somos de la verdad, y delante de Dios tranquilizaremos nuestra conciencia de cualquier cosa que ella nos reprochare, porque Dios es más grande que nuestra conciencia y todo lo conoce. Si nuestra conciencia no nos remuerde, entonces, hermanos míos, nuestra confianza en Dios es total. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Seguimos escuchando esta primera carta de Juan en toda su claridad, su profundidad. Ese Juan que no tiene temor de decirnos las cosas claras. Recuerdan ustedes que ayer nos decía, Dios es santo. El que es de Dios vive en santidad. El que vive en pecado es del demonio. Y es lo que sigue diciéndonos hoy. Y fíjese que hoy nos da un detalle que quizás nosotros a veces, quizás no lo hemos pensado. Él dice, nos recuerda, que tenemos que amarnos los unos a los otros. Dice, y no como Caín, que era del demonio. Terrible, ¿no? No como Caín, que era del demonio, y por eso mató a su hermano. Y hace una pregunta, ¿por qué lo mató? ¿Será que Abel se portaba mal? ¿Será que las obras de Abel eran malas? ¿Será que Abel llevaba una vida desordenada? ¿Como para que Caín lo matara? No. Caín lo mató porque sus propias obras, o sea, las obras de Caín eran malas. Las de Abel eran buenas. Entonces fíjense que eso es lo que ocurre a lo largo de la historia. Aquellos que llevan una vida de pecado se lanzan en contra de aquellos que llevan una vida de santidad. Normalmente son los perversos, aquellos que conociendo lo que deben hacer no lo hacen, aquellos que sabiendo lo que deben evitar no lo evitan, aquellos que sabiendo lo que es pecado, lo que desagrada al Señor,
pues siguen cometiéndolo y siguen viviendo en el pecado, esos malvados y perversos se lanzan en contra de aquellos que viven en santidad para ver cómo los eliminan, cómo los quitan de en medio. Por eso mató Caín a Abel, porque Caín era malo, Abel era bueno. Las obras muestran quién es la persona. Las obras de Caín eran malas, las obras de Abel eran buenas. Y por eso Caín va y mata a Abel. Dese cuenta en Cristo Jesús. ¿Por qué lo mataron? No porque Cristo haya hecho algo malo. No, las obras de Cristo eran buenas. Pero fueron y lo mataron. O lo matamos. Porque nuestras obras son malas, son perversas. Porque vivimos en el pecado. Entonces aquí hay una clave. Hoy día usted ve que no se persigue a los malvados. Se persigue a los buenos y todos los días siguen asesinando sacerdotes, obispos, catequistas, delegados de la palabra, católicos en todo el mundo siguen asesinando o siguen calumniando, siguen difamando, porque las obras del católico son malas. No. Claro, yo estoy hablando del verdadero católico, no de aquellos que usan una máscara. Del verdadero católico. ¿Quién es el de las obras malas? Aquel que vive en la maldad, que vive en el pecado y que no soporta las obras buenas, que no soporta la vida de santidad y por eso lucha por acabar con aquellos que viven en santidad. Querido hermano, que el Señor, que es rico en misericordia, te bendiga abundantemente, que la Virgen Santísima te acompañe. Que tengas un maravilloso día.